Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Claudia Gurizati, bienvenidos. Jefferson, muy buenas noches. Claudia, buenas noches. La noticia del día de hoy, la tensión política interna y la presión internacional que enfrenta el mandatario boliviano Evo Morales tras autoproclamarse como vencedor en unas elecciones, Claudia, que estuvieron marcadas por serias irregularidades y denuncias de fraude. La noticia luego de un lento y cuestionado escrutinio que duró 5 días. La máxima autoridad electoral de Bolivia determinó hoy que Evo Morales ganó las elecciones al obtener, según ellos, el 47.08% de los votos. Es decir, un 10.5% más que su contrincante, el líder opositor Carlos Mesa, quien según ese organismo logró solo un 36.51% de los sufragios, y ese era el margen que se necesitaba para que hubiera un ganador, si no sacaba más del 50% más uno. Así es, Claudia, el punto clave de esa noticia. Este cuestionado resultado habilita de manera inmediata a Evo Morales para su cuarto mandato presidencial consecutivo, el cual le permitirá en el año 2025 completar 19 años en el poder. El punto clave de la noticia: con el paso de las horas, la tensión política también crece en Bolivia. Protestas en las principales ciudades dejan de manifiesto el rechazo de un amplio sector de los ciudadanos ante esta decisión. El candidato opositor Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana hizo un llamado para que se mantengan las movilizaciones. Además, calificó el resultado como ilegítimo y también lo tachó de ilegal. Mientras tanto, la comunidad internacional, liderada por la comunidad de la Organización de Estados Americanos, OEA, y también con el apoyo de la Comunidad Europea, ha insistido en que sea convocada una segunda vuelta electoral en la que realmente sea respetada la voluntad del pueblo boliviano. Un referendo le dijo no en febrero de 2016. Pero las intenciones de Evo Morales de reelegirse para un cuarto periodo recibieron luz verde un año después por parte del Tribunal Constitucional, que derogó la norma que restringía solo a 2 periodos consecutivos los cargos de elección popular. Con el camino abierto, el mandatario boliviano quedó habilitado para buscar la reelección sin límites. Nuevamente fue candidato. Ahora gobernamos los indios, estamos mejor. Los resultados preliminares divulgados la noche del domingo 20 de octubre por el órgano electoral boliviano, con cerca del 84% de actas verificadas, apuntaban a que sería necesaria una segunda vuelta. La razón: ninguno de los 2 candidatos con mayor votación superaba el 50% y Morales, aunque alcanzaba más del 40%, no aventajaba a Carlos Mesa por más del 10%, como exige la ley para declarar ganador en primera vuelta. Con este panorama, la decisión abrupta del Tribunal Electoral de suspender el conteo de votos enrareció la jornada. Esta manipulación lo que está tratando es de bloquear completamente la segunda vuelta, y nosotros queremos denunciarlo. ¿Dónde dicen que no hay fraude? ¿Dónde dice el movimiento al socialismo que no hay fraude? Miren, esta es la prueba fehaciente. Mientras los ciudadanos molestos salieron a las calles a exigir transparencia en el proceso electoral, la tendencia de los resultados cambió de manera sospechosa a favor de Evo Morales con el reinicio del conteo. Está claro que no quieren a Evo Morales. En las ciudades la mayoría ha votado en contra de él, pero él aparece de la nada, aparece ganando en todo lado. El tribunal presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral. ¡No me da la gana vivir en dictadura! 5 días después de cerradas las urnas, el cómputo del Tribunal Electoral llegó al 100% y descartó un balotaje entre Evo Morales y Carlos Mesa. Morales apareció finalmente con 47,08% de votos a su favor, mientras Mesa quedó con el 36,51%. Así, según la aritmética oficial, el mandatario logró tomar distancia de su más cercano contendor en 10,56 puntos porcentuales. Ya ganamos en la primera vuelta.
La cifra es irrelevante. La decisión es clara. El MAS no quiere segunda vuelta y el MAS no quiere aceptar ninguna modificación de esta alteración vergonzosa y grosera del resultado de nuestro voto del pasado domingo 20 de octubre. Y los invitamos a ustedes, a nuestros televidentes también, para que participen a través de las cuentas de Twitter de este debate. Pueden participar con la etiqueta numeral Tensión Electoral Bolivia. Sí, muy bien, y vamos a saludar a nuestros invitados. Comenzamos con dos invitadas, las dos están en La Paz, en Bolivia. La diputada Valeria Silva, presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados por el Partido MAS. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también desde otro punto en La Paz, Bolivia, está Cecilia Requena, primera senadora del Departamento de La Paz por el Partido Comunidad Ciudadana, senadora de oposición. Va a ser muy interesante conversar con ellas. Vamos a ver si de pronto podemos lograr un diálogo, pero pues nos han pedido que se haga la entrevista aparte. En dos segmentos diferentes. En dos segmentos diferentes. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la diputada Valeria Silva, presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados por el Partido MAS. Diputada, ustedes el día de hoy están anunciando el triunfo. El Tribunal Supremo Electoral ya ha dicho que Evo Morales ganó. ¿Cómo va a ser un gobierno y ustedes cómo van a apoyar ese gobierno cuando hay tanto descontento en ese otro amplísimo sector de la sociedad boliviana? Bienvenida. Muy buenas noches, Claudia, a toda la teleaudiencia de NTN. Es un placer para mí estar en contacto con ustedes. Efectivamente, como bien tú lo decías, estamos ya al 100% del cómputo. Hace un par de horas el Tribunal Supremo Electoral ha anunciado los resultados oficiales de este cómputo. Con estos resultados oficiales se marca la distancia que la normativa marca, o que la normativa define más bien, para el triunfo en la primera vuelta. Vale decir, más de 40% y 10 puntos por encima del segundo candidato. Las cifras ahora, al 100% del cómputo, que era lo que estábamos esperando, le han dado el triunfo al movimiento al socialismo y al presidente Morales, acompañado del vicepresidente García Linera, por 5 años más de proceso de cambio. Creo que lo que va a marcar estos 5 años de proceso de cambio va a ser la consolidación de las políticas sociales que hemos venido delineando hasta este momento, y particularmente la consolidación del proyecto de industrialización que ha comenzado en nuestro país en los últimos años de proceso de cambio. Eso es lo que le hemos prometido a la gente durante la campaña, y si de algo se ha caracterizado el gobierno del presidente Morales durante estos 13 años de proceso de cambio, es de haber cumplido absolutamente todo lo que ha ofertado. Como decía, estos 5 años van a ser 5 años muy importantes para consolidar particularmente la industrialización de nuestros recursos naturales. Como sabe la audiencia, Bolivia es un país muy rico en recursos naturales. Ahora hemos empezado el proceso de industrialización, particularmente de los hidrocarburos, de otro tipo de recursos naturales. Lo vamos a consolidar estos 5 años, y por supuesto también vamos a legislar en otras materias pendientes. Me interesa recalcar que con los resultados oficiales que se han conocido, las dos cámaras de la Asamblea Legislativa, vale decir el Senado y diputados, están compuestos mayoritariamente por el movimiento al socialismo, por lo que para los próximos 5 años tenemos garantizada la gobernabilidad. Diputada, queremos preguntarle por la legitimidad del gobierno, porque no es suficiente una gobernabilidad basada en que tiene la mayoría. Cuando hay un amplio sector de Bolivia diciendo no creemos en estos resultados, y una comunidad internacional, unos observadores internacionales que también lo cuestionan y han pedido la segunda vuelta, ¿cómo gobernar con legitimidad? Sí, bueno, seguramente esa pregunta se la está haciendo mucha gente ahora mismo. Es bueno aclarar que hasta ahora, y felizmente esta hipótesis o esta tendencia que yo le voy a explicar se está cada vez fortaleciendo más en Bolivia, hasta ahora
no se ha planteado una sola prueba, no se ha mostrado una sola prueba de que los resultados electorales anunciados oficialmente hoy al 100% sean producto de un fraude. De hecho, y por el contrario, la misión de la OEA, la misión de la Unión Europea, los eurodiputados, los congresistas mexicanos, los congresistas argentinos que han estado en el país, solo por mencionar algunos ejemplos, han manifestado que según lo que ellos han observado en términos técnicos, es imposible que el proceso electoral boliviano se haya hecho bajo, digamos, algún tipo de metodología fraudulenta. Por lo tanto, nosotros creemos que es normal que ahora mismo, luego de que Carlos de Mesa desde el domingo está llamando a la convulsión social y está diciendo, y lo digo literalmente, que en Bolivia se ha cocinado un fraude monumental, está claro que sus seguidores, particularmente sus bases más violentas, van a seguir convulsionando a la sociedad. Sin embargo, esto cada vez se está atenuando más, la gente está evidenciando que no hay una sola prueba de ese fraude monumental del que ha hablado Carlos de Mesa. Hoy, por ejemplo, en La Paz, la sede de gobierno, cuando los mesistas, cuando Comunidad Ciudadana había convocado a un paro cívico, la jornada ha sido absolutamente normal, los niños han acudido a las escuelas, las mujeres y los hombres han acudido a sus trabajos, el transporte se ha desarrollado sin ningún inconveniente. Yo creo que evidentemente ese calor, esa invitación a la convulsión que ha lanzado Carlos de Mesa el domingo ha tenido su pico más fuerte entre lunes y martes y que hoy evidentemente eso ya no es lo mismo y entendemos que con mayor información que se tiene que brindar, por supuesto, desde todos los lugares y las instituciones que estén comprometidas con la democracia, esto va a volver a la normalidad. El movimiento al socialismo nunca ha necesitado ni, digamos, la benevolencia de algún medio de comunicación comprado, no ha necesitado la benevolencia de absolutamente nadie para ganarse la legitimidad. De hecho, ahora Diputada, mismo una me porción gustaría mayoritaria de la población contrapreguntarle boliviana algo. está apoyando la legitimidad de las elecciones. Diputada, fíjese que por el contrario nosotros hemos escuchado, leído cómo los observadores hablan y dicen que la misión constató que hubo principios electorales vulnerados. Es alarmante la renuncia del vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral porque debilita la confianza y dice que no se implementó de manera homogénea la cadena de custodia del material electoral, no contó con la custodia pertinente, entre muchas otras cosas que ellos han resaltado. Es decir, los observadores sí han resaltado que no hay confianza en estos resultados. Ellos no han dicho que no se puedan ver fallas en la forma en que fueron entregados los datos y computados los datos. Sí celebraron la alta participación, sí celebraron cómo acudió el pueblo boliviano a las urnas, es verdad, pero se han manifestado serios reparos, Jefferson. Incluso Claudia y diputada, ellos su informe lo dividen en 3 partes. Y afirman que encontraron irregularidades no solamente en la jornada electoral, sino en la etapa previa y en la etapa postelectoral, y hacen énfasis en lo que sucedió el domingo a las 7:50 de la noche, cuando los resultados electorales indicaban que se iba a dar una segunda vuelta electoral, y de manera inexplicable, tal y como lo califica el informe de la OEA, los resultados, o por lo menos la difusión de esos resultados, fue suspendida. Yo le quiero preguntar, diputada, si eso para ustedes es un problema o definitivamente el gobierno de Evo Morales y quienes le apoyan en el gobierno, ya sea desde el legislativo y desde otras instancias de los poderes estatales, ¿no creen que es importante que la comunidad internacional tenga también una confianza en el proceso electoral que pues parece que está concluyendo en este momento? Porque pues según el Tribunal Supremo no habrá segunda vuelta. Bueno, a ver, lo primero que me permito sugerirle al medio de comunicación, con todo respeto, es que soliciten una entrevista con Antonio Costas, el ahora ex ya lo entrevistamos, ayer lo entrevistamos, electoral. Sí. Ayer lo entrevistamos. ¿Perdón? Ayer lo entrevistamos aquí en NTN 24. Qué bueno, entonces seguramente les ha dicho lo mismo que le ha dicho a todos los medios de comunicación en Bolivia. Él ha renunciado
precisamente porque en un momento de la jornada del domingo se ha congelado la transmisión de los resultados más conocidos como de boca de urna. Sin embargo, lo que ha sostenido Antonio Costas en absolutamente todas sus entrevistas, en audiovisual, en periódicos, en todo lado, es que no hay posibilidad alguna de que el sistema electoral boliviano sea vulnerable al fraude. Eso mismo lo ha constatado en un primer momento la OEA. Quiero recordarle a la teleaudiencia de NTN que la OEA ya ha hecho una auditoría al padrón electoral boliviano y la misión electoral de la OEA está presente en Bolivia incluso desde la celebración de las elecciones primarias. Por lo tanto, me parece que el criterio que ahora mismo ustedes están exponiendo no corresponde, con todo respeto, no corresponde a la verdad. Tanto Antonio Costas, la Unión Europea, la OEA y las otras observaciones internacionales han manifestado que no hay posibilidad alguna de que el sistema, o más bien todo el mecanismo electoral en Bolivia sea filtrado por algún mecanismo de fraude. En todo caso, me parece muy importante para la audiencia de NTN hacer una diferenciación entre lo que es el TREP, la transmisión, el conteo rápido, lo que se conoce en el mundo como boca de urna, y el cómputo oficial. Si uno mira en términos históricos los resultados electorales en Bolivia, siempre vamos a evidenciar que en los conteos rápidos el movimiento al socialismo ha recibido 5, 4, 6 puntos menos que lo que el cómputo oficial finalmente le ha dado. ¿A qué se debe esto? Lo explicaba muy bien el embajador de Bolivia, González, ante la OEA. Bolivia, para quienes no conocen nuestro país, es un país con un área rural bastante amplia y con comunidades de gente indígena originario campesina que vive en lugares muy alejados. Lugares en los que evidentemente el Internet y lamentablemente no existe, por lo tanto es imposible que esos lugares puedan cargarse domingo noche, domingo de elecciones, en sus resultados en el conteo rápido. Por eso el conteo rápido para nosotros, para el movimiento al socialismo, tenía una validez, por supuesto, importante, sin embargo, está distante de lo que el cómputo oficial muestra, porque en el cómputo oficial se cuentan los votos de aquellos lugares, aquellas comunidades indígenas originario campesinas que viven lejanas y que evidentemente son lugares donde nuestro voto es absolutamente leal. Diputada, la Unión Europea también se sumó en las últimas horas a la petición de la OEA de realizar una segunda vuelta en las elecciones de Bolivia. Dicen que es la mejor opción, esa segunda vuelta, para restaurar la confianza y asegurar el respeto total a la elección democrática del pueblo boliviano. ¿Están dispuestos ustedes a aceptar eso? Definitivamente ya desde el MAS está cerrada esa opción. A ver, le voy a resumir la posición del movimiento al socialismo. Nosotros suscribimos el cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral y a su vez hemos solicitado por la vía de la Cancillería que la OEA haga una auditoría a todo el proceso electoral. Si en el proceso electoral se encuentran, digamos, resultados parciales de ciertas irregularidades, mesas que tengan que repetir su sufragio o elementos similares, nosotros vamos a aceptar esa auditoría, algo que la oposición hasta ahora no ha dicho que va a hacer. La oposición simplemente quiere desconocer las elecciones y quiere desconocer las elecciones ya no solo porque no ha accedido al control del Ejecutivo, vale decir a la presidencia, sino sobre todo porque no ha logrado tener mayoría ni en diputados ni en el Senado. A eso está apuntando la oposición, a desconocer el 100% del resultado de las elecciones, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo. Nosotros suscribimos el cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral, hemos solicitado a la OEA que haga la auditoría. A partir de los resultados de la auditoría vamos a asumir lo que se tenga que hacer con la claridad y con la certeza de que nunca hemos necesitado de hacer fraude para contar con el apoyo popular y, por ende, para gobernar de manera exitosa como lo hemos venido haciendo durante estos 13 años, reduciendo la brecha de desigualdad, reduciendo el hambre, reduciendo, casi erradicando la deserción escolar. Diputada, le agradecemos mucho. Diputada Valeria Silva, también tenemos otros invitados, le agradecemos mucho sus explicaciones desde el MAS,
desde el partido de Evo Morales, sobre la visión que tienen de este resultado electoral. Muchísimas gracias. Ella es Valeria Silva, presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados por el partido MAS. Ahora saludamos a Cecilia Requena, primera senadora del Departamento de La Paz por el partido Comunidad Ciudadana. Senadora, bienvenida al programa La Noche. Y bueno, ahí está la postura del MAS. Definitivamente ellos se acogen a ese conteo oficial de los votos y desde la oposición, desde el partido, la alianza política de Carlos Mesa, ¿qué van a hacer? ¿Se va a aceptar en algún momento estos resultados del Tribunal Supremo Electoral o definitivamente van a mantener una resistencia y van a seguir exigiendo la segunda vuelta? Bienvenida. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Jefferson. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia de NTN. Es realmente muy difícil escuchar tantas falsedades dichas sin ningún problema. Realmente decir que estas elecciones han sido reconocidas por la comunidad internacional como la OEA y la Unión Europea como limpias, creíbles, es claramente una falsedad. Basta con leer los informes y es justamente ese el respaldo que nosotros tenemos, además de las denuncias de fraude que se están haciendo en Bolivia, que son denuncias que se están haciendo a partir de la información oficial, de la comparación, de la consistencia, que nosotros podemos afirmar sin lugar a dudas que no solo ha habido fraude en el conteo, sino que se trata básicamente de un proceso fraudulento desde el inicio. Uno se podrá preguntar para una audiencia internacional, ¿por qué es entonces que nosotros participamos de las elecciones? Quisiera recordar algo para justificar mi propia pregunta. El binomio de Evo Morales y de Álvaro García Linera es un binomio que viola la Constitución. Por un lado, el artículo 168, que impedía la reelección, mucho más la indefinida de Evo Morales, impedía una segunda reelección cuando ya íbamos por la tercera. Y encima luego Evo Morales convocó en 2016, como ustedes recordaban al inicio, a un referendo para cambiar ese artículo de la Constitución y perdió ese referendo. Y es importante recordarlo porque además del hecho mismo de que eso invalidaba cualquier candidatura que luego fue habilitada de manera mañosa por el Tribunal Constitucional, completamente controlado por el gobierno, y que dijo que Evo Morales tiene el derecho humano de ser reelegido, el derecho humano de violar la propia Constitución y de violar el voto soberano del pueblo boliviano. Ese es el tamaño de la aberración de esa decisión del Tribunal Constitucional. A pesar de eso, decían nosotros, oposición democrática, optamos por tratar de recomponer la democracia participando en unas elecciones que han sido desde el inicio completamente desfavorables en términos de la igualdad de condiciones. Y esa es otra de las cuestiones que menciona el informe de la OEA, que es, por ejemplo, la utilización masiva de recursos públicos para la campaña, tanto en la campaña en el territorio como en la campaña en medios. Para no mencionar otras decisiones durísimas como las primarias, que finalmente tampoco fueron respetadas cuando no le convino al movimiento al socialismo. Entonces, ¿qué pasa? Para contestar a su pregunta, la he tratado de poner en contexto. Nosotros no podemos reconocer este resultado y estamos llamando a la movilización pacífica, a la movilización del pueblo boliviano en defensa de su voto, en defensa de la democracia. Este no es un asunto meramente partidario de comunidad ciudadana, que a pesar de todo ha tenido a pesar inclusive del fraude, ha tenido un desempeño notable, sino es un problema democrático de Bolivia. Se ha conformado para tal fin, eso me gustaría decir, ayer, una coordinadora en defensa de la democracia que está incluyendo a los otros partidos que han estado terciando en esta elección, a los otros partidos de oposición, a los comités cívicos de diferentes departamentos de Bolivia, así como a entidades de gran prestigio como Derechos Humanos y el Consejo Nacional en Defensa de la Democracia, que es tradicional en Bolivia para que en su momento nos ayudó a salir de las dictaduras, más personalidades y gente de la sociedad civil. Entonces estamos tratando de conformar una resistencia que logre
algo que ya se ha vuelto más difícil desde hace unas 2 horas, cuando el gobierno, bueno, más concretamente el Tribunal Supremo Electoral, ha dado por cerrada esta elección. Sí. Pero vamos a seguir insistiendo en estas vías porque son las únicas vías que tenemos a disposición. Me gustaría decirles algo más. Senadora, permítame concretamos algo de lo que usted me acaba de decir. La diputada anteriormente planteaba en esta discusión esa petición que hizo el canciller boliviano a la Organización de Estados Americanos de prácticamente hacer una auditoría a los resultados de esas elecciones. Decía ella que el sector opositor no se había pronunciado frente a ello. ¿Para ustedes representa esa auditoría una posible salida a esta crisis? ¿Reconocerían ustedes los resultados de esa auditoría de manera vinculante? ¿Para ustedes serían un resultado transparente? Bueno, la auditoría difícilmente ya va a ser vinculante en la medida en que el gobierno, como nosotros sospechamos, la ha solicitado como una forma de distraer y de confundir, porque precisamente ha dado por finalizado el conteo y ha dado por finalizado el conteo violando otra norma que es eliminando la necesidad de repetir 4 mesas en el departamento del Beni, por ejemplo. Es algo que tenían que haber hecho la siguiente semana y han adelantado todo esto. Quisiera notar que el propio secretario de la OEA dijo, si es que se va a llevar a cabo la auditoría, entonces que no se emitan los resultados finales hasta tanto no se proceda con la auditoría, y justamente no se ha cumplido con esa condición. A ver, nosotros no teníamos ninguna oposición per se a la auditoría. Lo que siempre dijimos es que había que tener mucho cuidado con las condiciones y además con que no sea justamente un factor distractivo. Ya ha pasado en otras ocasiones que se acuerda auditoría, pero en el fondo no se logra cambiar nada sustancial del hecho fraudulento mismo. Entonces, no deja de ser hacia adelante, si eso es lo que usted me pregunta, una importante opción, pero nosotros hemos estado pidiendo hasta hace unas horas la segunda vuelta como una forma expedita de pacificar al país y tomando en cuenta las propias recomendaciones de la OEA a las que se adhirió la Unión Europea. ¿Por qué? Porque es una respuesta rápida, que además se hace cargo del hecho de que estas elecciones, como bien dicen los propios informes mencionados, carecen de credibilidad. Y el MAS ha evitado la segunda vuelta con medio punto porcentual, con una diferencia de unos 22.552 votos, un poco más, un poco menos tal vez, pero miren, es un monto mínimo, siendo que las denuncias de fraude, por ejemplo, que nosotros hemos presentado ayer, alcanzan en una primera evaluación con los propios resultados oficiales a más de casi 110.000 votos. Entonces era una y sigue siendo una buena posibilidad. Se ha puesto más difícil. Yo estoy hablando con ustedes antes de haber hecho con las instancias correspondientes la evaluación de esta última e irresponsable decisión del gobierno. Y quisiera decir responsable porque la diputada Silva ha dicho que en el país no está pasando nada y esa es otra mentira. Quisiera comentarle que hay paros, bloqueos, manifestaciones durante toda la semana en el caso de La Paz. Tenemos paros en 3 departamentos, el más importante es Santa Cruz, que ya va con 3 días de paro. Tenemos cabildos, tenemos a la sociedad en las calles, siendo además reprimida. Ha habido un otro informe de la ONU hoy día en que la policía está haciendo excesivo uso de la fuerza. Entonces tenemos a un país en pie de guerra, o por lo menos vamos a decir, no voy a usar la palabra guerra, mejor la elimino, en pie de movilización. Algunas de las movilizaciones han terminado en actos vandálicos, lamentablemente, y nosotros estimamos que son miembros del movimiento al socialismo que provocan estas cosas. Nosotros hemos estado llamando a la movilización social pacífica y es masiva. Entonces, por responsabilidad estamos promoviendo la segunda vuelta, que no excluye una auditoría. Sí. Pues a la senadora Cecilia Requena le queremos agradecer muchísimo por esta intervención desde La Paz, Bolivia, y bueno, estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia, qué va a pasar, si efectivamente se abre alguna posibilidad para esa segunda vuelta, definitivamente se cierra y comenzamos a tener nuevamente el caso en América Latina de un gobierno que se aferra al poder y que se vuelve casi imposible desatornillarlo de la silla. No lo decimos de manera injusta, sino por la vía democrática, como tienen derecho los ciudadanos de ir a las urnas. Ya si es al 2025 se van a completar pues casi 20 años de Evo en el poder. Muchísimas gracias.
Senadora, muchas gracias por habernos acompañado. Claudia, vamos a una pausa a comerciales. Los invitamos a que sigan participando a través de las cuentas de Twitter utilizando la etiqueta numeral Tensión Electoral Bolivia. Ya regresamos. Tenemos nuevos invitados después del regreso, que son unos politólogos bien interesantes escucharles sus posiciones. Carlos Sánchez Berzaín y Eduardo Paz. Jefferson, vale la pena recordar lo que dice el secretario general de la OEA, Almagro. Finalmente, Almagro ha sido una persona que ha respaldado de alguna manera a Evo Morales, porque después del plebiscito en el 2016, cuando el pueblo boliviano dice no más reelección, Almagro lo visita, Almagro está con él, invoca como derecho humano la reelección, el derecho a la reelección, va a Bolivia, baila con los líderes cercanos a Evo Morales, es decir, no le está hablando un enemigo. Y sin embargo, ayer, pues en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, fíjese lo que le pide al oficialismo. Sí, Claudia, le ha pedido que primero no entregaran los resultados de esta votación sin antes esperar ese resultado de la auditoría que iba a hacer la Organización de Estados Americanos. Evo Morales no le hizo caso porque finalmente ni el tribunal porque hoy entregaron los resultados. Y también le ha pedido que contemple esa posibilidad de una segunda vuelta electoral, que sería una solución para aliviar la crisis interna que vive Bolivia. Hemos señalado que los informes de la misión de observación electoral son absolutamente vinculantes para la Secretaría General y en su integridad. En ese sentido, es claro que la misión de observación electoral se ha expresado respecto a permitir que el pueblo decida en una segunda vuelta, señalando que esta es la salida más democrática y que es positivo que la Constitución boliviana cuente con esta figura, que debe tomarse como una oportunidad para evitar conflictividad política y conflictividad social. Se establece expresamente en la respuesta brindada al ministro de Relaciones Exteriores encarar los trabajos de auditoría con estricto apego al respeto de la voluntad de la población expresada en el sufragio y la Constitución. La Secretaría General entiende asimismo que si el TCE invita a esta organización a que realice trabajo para verificar la legitimidad de los resultados, que entonces no deberían considerarse estos resultados como legítimos hasta que no finalice el proceso de auditoría solicitado y conforme fuera solicitado. Esta Secretaría reitera el llamado a evitar la confrontación y esperar los resultados de la auditoría en paz cívica y de pleno derecho en Bolivia. En Miami, Florida, está Carlos Sánchez Berzaín, es el director del Instituto Interamericano para la Democracia, abogado, politólogo y magíster en ciencia política y en sociología, escritor. Y en La Paz, Bolivia, está Eduardo Paz, sociólogo, docente de la Universidad Mayor de San Andrés. Queremos darle la bienvenida, señor Carlos Sánchez, y preguntarle en este momento cuál sería la descripción que usted hace del momento en Bolivia. ¿Cómo describir lo que sucede hoy en Bolivia? Bienvenido. Bueno, después de lo que hemos contemplado en esta semana, podría decirle que el mundo ha observado la violación del Estado de Derecho y la comisión de fraude electoral en tiempo real. Y lo que vive hoy día en Bolivia, lo que vive hoy día el pueblo boliviano, es el ejercicio de una dictadura que Evo Morales lleva adelante, violando todos los principios de legalidad, pero además violando la voluntad popular, que acaba de ratificar con una declaración que ha aparecido en los informativos, en la que dice que se le acabó la paciencia, que él ha hecho mucho por la patria y que conmina al pueblo boliviano a dejar de reclamar, porque el lunes, con los movimientos sociales y los mecanismos que dispone, va a poner orden en el país. O sea, estamos ante la acción dictatorial que además repite un modelo que no es boliviano. Esto es la repetición de Venezuela, de Nicaragua, del Ecuador con Correa. Es castrochavismo puro y duro, donde además tenemos un país intervenido, un pueblo que reclama sus derechos y una crisis que tiene que llamar la atención a todo el mundo porque, les reitero, se ha visto la comisión de fraude electoral y otros delitos para perpetuarse en el poder en tiempo real, y el mejor testigo de eso es la prensa internacional.
Eduardo Paz, desde La Paz, queremos también preguntarle a usted cómo describiría en este momento lo que sucede en Bolivia. Esa proclamación del Tribunal Supremo Electoral de Evo Morales como el ganador y esa petición de la comunidad internacional, de los observadores internacionales de una segunda vuelta para restaurar la credibilidad en el proceso. ¿Qué está pasando? Bueno, Bolivia está viviendo el momento de la democracia más avanzada en América Latina y de toda su historia. Bolivia nunca ha tenido un desarrollo democrático de tipo electoral y político, como tampoco tuvo una democracia económica con la redistribución de recursos. Las reformas y la recuperación de la dignidad y la soberanía han sido fundamentales para que esta democracia se consolide y sea una de las más fuertes de la historia, como señalaba. Por otra parte, no se puede desconocer el liderazgo de Evo Morales a nivel nacional e internacional, porque es el que ha reivindicado los derechos de las grandes mayorías nacionales, sobre todo de los indígenas y campesinos, y prueba de ello es que en las instancias de gobierno a nivel nacional, regional, municipal, participan un gran número de indígenas y una gran mayoría de mujeres, que es más del 50% de la representación. Por eso lo que ocurrió el día domingo en Bolivia es un proceso electoral que ratifica y fortalece una democracia muy sólida, que es muy diferente a la democracia neoliberal, que es la que ha entregado los recursos naturales y ha dejado al país en la miseria. Ahora se vive una situación de éxito económico, se ha reducido la pobreza en más de 30% y la extrema pobreza en 20%, con un éxito económico y una estabilidad que nunca ha habido y que está demostrando en América Latina que es una economía fuerte, con una gran participación del pueblo boliviano, y que esto se manifiesta no solamente en las elecciones, sino en la vida cotidiana. Señor Berzaín, ¿qué opina usted de lo que plantea el señor Paz? Él dice que es el momento más reluciente que ha habido la democracia en el continente americano. ¿Usted asegura que es prácticamente la consolidación de una dictadura? Mire, disculpe, pero gracias a Dios que ustedes y la gente esté escuchando. Para hacer seria una discusión no hay sino que observar la realidad objetiva. Y la realidad objetiva es que hoy día Bolivia es un narcoestado. Es un estado intervenido por la voluntad del castrochavismo. La embajada cubana y la embajada venezolana mandan allá. Es un país que está al borde de la crisis económica porque todo lo que hace el Banco Central, que ya no es independiente y que está intervenido por esa dictadura, es dibujo libre y le engaña al pueblo. No se conoce el monto de la deuda externa. La deuda interna es indeterminada porque han convertido en certificados, en papel, todos los depósitos de la seguridad social, de los fondos de pensiones, de los fondos complementarios. Pero al margen de eso, vamos a la observación de la realidad en este momento. ¿Cómo van a llamar democracia al hecho de que Evo Morales haga fraude electoral en vivo y en directo y salga a ordenarle al Tribunal Supremo Electoral lo que tiene que hacer y el Tribunal Supremo cumpla haciendo el fraude? Y los testigos son la OEA, los gobiernos amigos que han intervenido, las democracias de Brasil, de la Argentina, que están en observación. La Unión Europea, que siempre ha respaldado gran parte de las actitudes, incluso antidemocráticas, de Evo Morales. No hay en Bolivia división e independencia de poderes. No existe en Bolivia un tribunal independiente al que hoy día se pueda acudir para demandar los delitos y los crímenes que está cometiendo Evo Morales con el fraude electoral, con la falsificación de los resultados, con el amedrentamiento de la gente, incluido el tribunal bajo amenaza para conseguir perpetuarse en el poder. Además, un candidato usurpador que ha llegado a la candidatura violando el mandato de su propia Constitución y violando el mandato popular del 21 de febrero del 2016. ¿De qué está hablando el señor que acaba de hacer uso de la palabra cuando todo lo que dice está en contra de la realidad objetiva y de la gente que nos está mirando en Bolivia y en el mundo, que sabe que ustedes, que además de mentirosos, resultan falsificadores de la voluntad popular y ejercen un gobierno de crimen organizado, igual que el de Venezuela, que el de Cuba y el de Nicaragua? Sí. Esa es la realidad en Bolivia. Y los testigos son la propia prensa.
Escucha usted, Claudia, ese debate que se está dando en este momento en Bolivia. Lo que también yo quiero saber es si creen que definitivamente va a haber esa segunda vuelta o no va a haber esa segunda vuelta. Quiero preguntárselo a Eduardo Paz. Bueno, lo que hay que señalar claramente es que para observar la realidad boliviana, ver desde Miami y desde los intereses de los gusanos cubanos, es distinto que ver la realidad boliviana en carne propia todos los días y cotidianamente. Ese es el punto de partida. Por otra parte, hay que señalar claramente que no hay una sola prueba de fraude en Bolivia. Y eso no solamente porque han existido en cada mes electoral representantes de cada uno de los partidos políticos y sobre todo de los que han sacado mayor número de votos. Además, hay que señalar que esta fiesta democrática ha sido precedida por campañas electorales muy fuertes de todos los candidatos, la disposición a manifestar sus puntos de vista y sus programas, y por tanto esta democracia se está consolidando en Bolivia. Por otra parte, es evidente también que hay puntos de vista distintos sobre lo que pasa en América Latina. Y un punto de vista es del imperialismo y de sus agentes que señalan que los procesos de liberación y de integración de América Latina son procesos que están dirigidos por el comunismo. Una mentira, son procesos donde está la nación, las naciones y la unidad de naciones que quieren la dignidad y la soberanía para poder avanzar y desarrollar de manera autónoma sus propias condiciones de vida. Sí. Esto es muy importante de tomar en cuenta para poder hacer una evaluación de lo que pasa en América Latina y en Bolivia. Finalmente quiero señalar que en Bolivia se está desarrollando de manera intensa un proceso democrático con alta participación social, con una democracia participativa y también con una democracia económica. El señor Carlos Sánchez Berzaín, ¿usted cree que ya Evo Morales se va a quedar en el poder o posiblemente puede abrirse, pues sí, la posibilidad de una segunda vuelta? Mire, voy a decirle que Evo Morales, cumpliendo la agenda castrochavista que tiene, porque no es Evo Morales, es la Embajada de Cuba y la Embajada de Venezuela que manejan y todos los procesos en Bolivia. Bolivia es un país intervenido, la patria está cautiva, y está cautiva de vendepatrias como Evo Morales y el señor que acaba de hablar, que tiene la altanería de mentirle al pueblo boliviano de frente y de decirle que están hablando de comunismo y de imperialismo. Mentira, estamos hablando de delincuencia organizada transnacional, de gente como Evo Morales que ha convertido Bolivia en un narcoestado, elevando la producción de 3.000 hectáreas de hoja de coca que tenía el año 2003 Bolivia a más de 80.000 hectáreas que tiene hoy día y que ha sido señalado por los países del mundo como un estado narco. Un jefe de Estado como Evo Morales que va a las Naciones Unidas y que le dice al mundo que la lucha contra el narcotráfico es un invento del imperialismo para oprimir a los pueblos, ¿de qué democracia está hablando? Con más de 120 presos políticos, cuando el viernes pasado, en el momento en el que ya se habían cerrado las campañas, han aumentado en 11 los presos políticos, metiendo presos a palmasola con la manipulación de los jueces y fiscales que ustedes hacen, sí. Con más de 1.300 exiliados políticos y con perseguidos políticos. ¿De qué democracia hablan? Ahora, lo que viene en ese contexto es lo que Evo Morales acaba de decir. Viene la represión y viene la opresión al pueblo boliviano con este tipo de discursos que son mentira, porque en Bolivia hoy día hay más pobreza, hay más desigualdad, no hay gas, se han farreado los recursos de los fondos complementarios y los recursos de las reservas y están llevando al país a la miseria, pero a la miseria entregados a Cuba, entregados a Venezuela. No es un tema de hablar de derechas o de izquierdas, ni de comunismo y capitalismo, es hablar de crimen organizado, delincuentes en el poder, que esta semana han cometido fraude electoral y una serie de delitos para retener el poder y nada más. Lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Quiero agradecerle a usted desde la ciudad de Miami, señor Carlos Sánchez Berzaín, por habernos acompañado, director del Instituto Interamericano por la Democracia. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y a Eduardo Paz también. Eduardo Paz, sociólogo, muchas gracias, docente. Encantado. Y miren la realidad objetiva.
y también al sociólogo y docente de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Eduardo Paz. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos. A todos nuestros televidentes los invitamos a que sigan visitando nuestra página web ntn24.com, también en Twitter @ntn24, el Twitter de Jefferson NTN24, el mío Segurizati NTN24 y el de la noche NTN24. La noche, Claudia, continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.